Apocalipsis 12. Tras casi 6.000 años, el gran conflicto está por concluir. Esta serie consta de 10 temas, divididos cada uno en 2 partes, y hoy vamos a cubrir el tema número 8, que lo hemos titulado Ellos le han vencido. Comienzo por mencionarles que el tema de hoy se basa en un versículo de la Biblia, Apocalipsis capítulo 12 y versículo 11. Vamos a hacer una lectura en este momento. Dice así: ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida ni aun hasta la muerte. En este versículo tan sencillo se presentan 3 eventos que aseguran la victoria sobre el acusador. Estos eventos son los siguientes: en primer lugar, la sangre del Cordero; en segundo lugar, la palabra del testimonio de las personas mismas; y en tercer lugar, no amar la vida ni aun ante la muerte. Anticipo que vamos a tratar 4 cosas. Vamos a dividir el tema en 4 partes. La primera parte es analizando el contexto en el cual se da Apocalipsis 11. Luego vamos a hablar acerca de la sangre del Cordero y más adelante vamos a hablar de la palabra del testimonio y de no amar la vida propia. Con esto como anticipo a lo que vamos a hacer en este tema, vamos a comenzar con el contexto. Leemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. La primera parte dice así: y ellos le han vencido. Para entender este pasaje, lo primero que necesitamos es saber a qué se refiere esta expresión ellos. Para entender a quién se refiere, debemos ir al versículo anterior, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, y vamos a leer solamente la última parte que dice así: porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Los seres humanos que Satanás ha acosado día y noche ante Dios, los ha acusado. Esos seres humanos son los seres humanos que han vencido. Ellos le han vencido. Esos seres humanos han vencido a Satanás. Antes esos seres humanos eran esclavos de Satanás. Ahora esos seres humanos son discípulos de Cristo. De paso, hay una diferencia entre hermanos y amigos. Los amigos los escoge uno mismo. Yo escojo quién quiero que sea mi amigo. Sin embargo, los hermanos yo no los escojo. Los hermanos nos los da Dios a través de papá y mamá. Esos son los hermanos de sangre, o nos lo da a través de la iglesia, y esos son los hermanos de fe. Con relación a los hermanos que yo no elegí, sino que son hermanos de padre o madre o de la fe, yo no me puedo desentender de ellos. Debo amarles y debo procurar su bienestar. El apóstol Pablo habla de una hermandad mundial. Cuando el apóstol Pablo habla de los hermanos en la fe, de los hermanos miembros de la iglesia, de los fieles discípulos de Cristo, independientemente de su tamaño, su color, su edad o su apellido. Cuando el apóstol Pablo habla de todos los hermanos, dice lo siguiente, y estamos leyendo en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos por todo el mundo pasan por las mismas aflicciones. ¿A quién han vencido los hermanos? El versículo 9 dice que hemos vencido al gran dragón, la serpiente antigua,
que se llama diablo y Satanás. Ellos le han vencido. Los hermanos en la fe, los discípulos de Cristo han vencido a Satanás, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás. ¿Por qué los que ahora son hermanos en Cristo, por qué lucharon contra Satanás? ¿Qué los motivó a luchar a Satanás? Descubrieron que Satanás engaña a todo el mundo. Descubrieron que sus vidas era consecuencia de un engaño. Por lo tanto, al descubrir a Jesús, decidieron luchar contra Satanás y el engaño y finalmente vencieron. De paso, dice el texto, han vencido. Ellos han vencido. Si ustedes se fijan, aquí está hablando de el pasado. Está hablando de algo previo. Ya los discípulos de Cristo han saboreado la victoria. Ya han experimentado el perdón y la reconciliación con Dios. Han recibido una nueva oportunidad de cultivar la armonía con Dios. Eso es lo que significa que han vencido. Han vencido se da como un hecho consumado. ¿Cómo alcanzaron la victoria? Esta pregunta es bien importante y tiene una respuesta muy sencilla. Ellos alcanzaron la victoria gracias a 3 eventos que llevan a la victoria sobre el acusador, sobre Satanás. El primero tiene que ver con Jesús y los próximos 2 tienen que ver con nosotros mismos. Así que hay 3 eventos que llevan a los discípulos de Cristo a la victoria. Uno tiene que ver con Jesús y los otros 2 tienen que ver con los discípulos mismos. Consideremos, en primer lugar, el evento clave, el que tiene que ver con Jesús, el primer secreto para la victoria contra el engañador, contra Satanás. Y nos estamos refiriendo a lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis 12:11, que dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Yo sé que muchas personas de los que están escuchando, de los aquí presentes, han escuchado esta frase: hemos vencido por la sangre del Cordero. Escucharlo, repetirlo, no significa que lo entendamos. Dios nos da una oportunidad hoy de tratar de entender esto, la victoria contra el acusador, contra Satanás, primero por la sangre del Cordero. Pedro también habló de la sangre del Cordero y vamos a leer en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19 que dice así: sabed que habéis sido rescatados de la vana conducta que recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto. Dice este versículo que fuimos rescatados de la vana conducta que recibimos de nuestros padres. Fuimos rescatados, fuimos salvados, fuimos liberados de la vana conducta que recibimos de nuestros padres. ¿Qué es conducta? El diccionario de la Real Academia Española nos ayuda a entender en todas partes del mundo donde se habla español lo que es conducta. Lo define como la manera como nos comportamos. Conducta es la manera como nos comportamos. El apóstol Pedro dice que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana conducta. Necesitamos saber qué significa la palabra vana. Y el mismo diccionario dice que vano significa arrogante, presuntuosa, envanecida. Lo que nos permite concluir que nosotros fuimos rescatados de una conducta arrogante. ¿Y cómo se evidencia esa conducta arrogante? Voy a poner un ejemplo. Cuando yo era estudiante de escuela intermedia, hace muchos y muchos años, la iglesia que imperaba en este país
Era la Iglesia Católica y yo pertenecía a esa iglesia. Ya se comenzaban a escuchar miembros de otras iglesias y conmigo había un estudiante, un condiscípulo que era pentecostal. Fuimos amigos, fuimos condiscípulos y él trataba de hablarme de lo que él creía, que era diferente a lo que yo creía. Y ¿saben qué? Aunque nunca lo hubiera dicho, yo me consideraba superior a él. Yo me consideraba que yo estaba en la verdad y él estaba en el error. La realidad es que esto de estar en la verdad o estar en el error no es un asunto que me toca decidirlo a mí, sino que Dios en su palabra nos ha dicho qué es la verdad y estudiando la Biblia yo puedo definir si estoy equivocado o si estoy correcto. Por lo tanto, si fuimos rescatados de una conducta arrogante, primeramente porque no tomamos en cuenta a Dios, no tomamos en cuenta a la Biblia. La mayor parte de los religiosos del mundo basan su fe en lo que han escuchado decir, mayormente en el púlpito, en el altar. Muy pocos religiosos, muy pocos cristianos basan su fe en la palabra de Dios. Simplemente la basan en lo que ellos han escuchado. Y cada ser humano debe ser confrontado con la palabra de Dios. El Señor nos rescata de una conducta arrogante, de no tomar en cuenta a Dios directamente consultando su palabra, de no cambiar de conducta para ponernos en armonía con su voluntad. El estudio de la Biblia nos va a permitir descubrir muchas cosas que yo hago que la Biblia condena y muchas cosas que yo no hago que la Biblia promueve. Cuando yo le doy cabida a mi mente, en mi mente y en mi corazón, a la voluntad de Dios, entonces se está comenzando a producir el rescate de la conducta arrogante. La vana conducta la recibimos de nuestros padres, herencia por imitación. También podemos hablar de la tradición familiar o la tradición cultural. Y voy a tomar un ejemplo muy sencillito. Yo crecí en un hogar de un papá y una mamá modelos, pero no perfectos. Y yo escuché muchas veces en mi casa cuando mi papá le decía, en momentos de enojo, le decía a mi mamá, tú eres tonta, tú eres tonta, tú eres una tonta. Eso yo lo escuché muchas veces y eso yo lo heredé, eso yo lo di como parte de la vida. Cuando me casé y tuve el primer pequeño conflicto con mi esposa, ¿qué palabra usé? La que yo tantas veces había escuchado en mi hogar. Le dije a mi esposa, tú eres una tonta. Pero mi esposa es bien brava. Y mi esposa me levantó el dedo y me dice, me estás humillando. Y como yo tengo conciencia, fácilmente yo pude captar que esa palabra la estaba ofendiendo, la estaba molestando. Por lo tanto, la escuelita en la que yo crecí, que me era tan familiar y común, estaba incorrecta. Y tuve que cambiar. Si le preguntan a mi esposa, probablemente ya ella ni se acuerda de cuando yo usaba esa palabra, porque eso pasó a la historia por la gracia de Dios, alabado sea su nombre. Así que la vana conducta la recibimos de nuestros padres, nos vino por herencia, fue lo que aprendimos en el hogar, en la escuela, en la comunidad, en la iglesia donde crecimos. Como es herencia, no vemos necesidad de combatirla. Parece que eso es lo normal, parece que eso es lo correcto. Ante el llamado a cambiar, normalmente se reacciona de una de dos maneras. En primer lugar, haciendo caso omiso al llamado que nos hacen. En segundo lugar, rechazándolo de forma presuntuosa o arrogante. Eso es lo normal. Unos pocos seres humanos aceptan el llamado. No aceptar el llamado
conlleva mantenernos en desobediencia a Dios y continuar bajo la sentencia de muerte. Dice el apóstol Pedro que no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata. Un esclavo común es rescatado o liberado de una de tres maneras. En primer lugar, por precio, por dinero. En segundo lugar, puede ser rescatado por otros bienes, como un trueque. Y en tercer lugar, puede ser rescatado por la fuerza. Rescatar a los seres humanos de la vana conducta que heredamos de nuestros padres es otra cosa. Ese rescate no se puede dar por oro, plata o cosas semejantes. Rescatarnos de un estilo de vida, de comer y beber en contra de nuestra salud y de la voluntad de Dios, de dedicarnos a lo temporal, de prácticas de deshonestidad, de prácticas de complacencia de los placeres carnales, el rescatarnos de la idolatría que es aceptar las sugerencias, las ideas, las propuestas de otros, aun cuando son contrarias a Dios, rescatarnos de todo tipo de problemas, ya sean buscados o no. Rescatar de la vana conducta es otra cosa. Para poder ser rescatados de la vana conducta que heredamos de nuestros padres, se requiere más que un cambio de mentalidad. No es suficiente admitir que lo hice mal. No es suficiente admitir que actuaba incorrectamente. Hace falta algo más. Y el apóstol San Pedro dice el precio de ese rescate. Lo establece. Dice que el precio del rescate es la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha ni defecto. Desde que Dios creó a Adán y a Eva, Dios hizo claro que la paga del pecado es muerte. Nuestros pecados, y todos somos pecadores, nos condenan a la muerte. Dios nos rescata de esa condición por la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha ni defecto. El único ser humano que nunca pecó, el único ser humano que nunca transgredió la ley de Dios, mediante su vida en la cruz del Calvario, puede rescatar a todos los seres humanos pecadores si consentimos en ser rescatados. Todo comenzó el día en que Dios le dijo a Adán y a Eva: pueden comer de todos los frutos de los árboles del huerto, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, leo, el día que comas de él morirás. Génesis 2:7. La desgracia humana comenzó en Génesis 2:17. Bueno, no comenzó en Génesis 2:17, comenzó en Génesis 3. Pero la aclaración se hizo en Génesis 2:17. En Génesis 3 se relata cómo Eva extendió su mano para tomar uno de los frutos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y después de tomarlo, lo comió. Y después de comerlo fue donde su esposo Adán y le ofreció para que comiera también. Y después que los dos habían comido, se dieron cuenta que habían perdido la inocencia, que habían perdido la pureza, que habían perdido el vestido de luz, que estaban desnudos delante de Dios. Todavía hoy los seres humanos tenemos muchos árboles del conocimiento del bien y del mal. El uso de bebidas alcohólicas. Aunque estoy consciente de que hay cristianos que defienden el uso de bebidas alcohólicas, tengo la autoridad de la Biblia para decir que de alcohol ni una gota. El alcohol solamente se puede usar exteriormente para sanar algunas laceraciones. La Biblia es muy clara, no debe consumirse. Otra cosa que es un fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal es la infidelidad matrimonial.
¿Cómo salir de esta esclavitud? Los seres humanos somos esclavos de diferentes pecados. El que no es esclavo de un pecado es esclavo de otro. ¿Cómo podemos salir de esa esclavitud? Y la respuesta es con la sangre preciosa de Cristo. Isaías también aportó a este tema y en Isaías 53, versículo 5 dice: pero Él, Jesús, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que este tema de rescatados por la sangre del Cordero es un tema que nos viene desde el Antiguo Testamento, desde los días de Adán y Eva en el Edén en armonía con Dios. En un libro que se titula Testimonios para la Iglesia, en el tomo 2, en la página 181 y en el párrafo 2, dice así: Cristo consintió en morir en lugar del pecador, a fin de que el hombre, mediante una vida de obediencia, pudiera escapar a la penalidad de la ley de Dios. Cristo consintió, aceptó voluntariamente morir en lugar del pecador condenado a muerte por causa del pecado, para que el hombre, mediante una vida de obediencia a Dios, pudiera escapar de la penalidad de la ley de Dios. El primer evento que lleva a la victoria sobre el acusador es la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto. Esa sangre de Cristo libra de condenación. Esa sangre de Cristo trae paz al corazón. Esa sangre de Cristo da un giro correcto a la vida. Esa sangre nos permite experimentar la armonía con Dios. Es la historia del amor de Dios manifestado en la vida del Señor Jesús, la que conmueve el corazón más duro y nos incentiva para probar lo que Dios promete. Dios promete perdón de pecados. Con el perdón de los pecados viene la paz en el corazón. Esa es una experiencia que el pecador contrito y arrepentido experimenta. Y cuando la experimenta, se da cuenta de que Dios es real. No lo veo, no lo toco, no lo oigo, pero Él ha traído paz a mi corazón. Dios, en primer lugar, me libra de condenación, me declara libre de condenación. En segundo lugar, trae paz a mi corazón, da un giro a la vida del que cree en Jesús se transforma en una vida correcta, en una vida que procura imitar la vida perfecta de Jesús. Y en ese afán, en ese deseo de permanecer en paz con Dios, vivimos una vida de armonía con Dios. Nosotros comenzamos leyendo Apocalipsis 12, versículo 11, que dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Vamos a interrumpir la presentación para continuar la próxima semana con la segunda parte de este tema que hemos titulado Ellos le han vencido. Hasta la próxima semana.